Bien, bendecidos. Estoy muy contento de que haya en sus corazones el deseo de aprender la palabra de Dios. Es muy importante aprender la palabra de Dios. Y por eso estamos en el día de hoy. Yo voy a ser sincero. El taller que vamos a empezar hoy, que es taller de liderazgo, yo tenía pensado hacerlo en un solo día. Yo tenía pensado hacer, que son 3 estudios, este es el primero, que se llama Autoridad y Sumisión, otro se llama Los Temperamentos, los 4 temperamentos, y otro se llama Los 5 niveles de liderazgo. Yo lo quería hacer en un solo día. Mi idea era, hacemos 1 a la mañana y 2 a la tarde. Nos alquilamos una quinta, nos vamos a una pileta, hacemos un asado y pasamos todo el día ahí viendo los talleres. Pero bueno, nos agarró la pandemia en el medio, por eso no pudimos hacerlo de esta manera. Así que bueno, vamos a tomarnos más tiempo para hacerlo, ¿sí? Imagínense dar todo este material en un solo día. Particularmente yo lo he visto y yo lo he vivido esto, de tener seminarios enteros en un solo día. Venís con la cabeza así, pero el Señor te bendice de una manera increíble porque después va bajando todo y vas entendiendo todo lo que el Señor te quiso decir. Así que vamos a tomarnos nuestro tiempo, vamos a hacerlo más despacio. Este seminario, este taller de líderes, vamos a tomar el tiempo y mi idea es también hacer exámenes. Mi idea es después que haya un diploma para aquellos que hayan asistido al 80% por lo menos de las clases y darlo en 2 o 3 meses. Pues son muchos. Yo viendo este material es muy denso, no sé si alguno lo leyó ya. Creo que es un material bastante denso para leerlo y para entenderlo. Más que vamos a tocar otros puntos que están fuera de todo eso. Así que vamos a hacerlo tranqui, ¿sí? 3 meses, 2 meses, 3 meses, yo calculo que lo terminamos. Y después sí, seguimos con donde habíamos quedado. ¿Se acuerdan dónde habíamos quedado? Hemos quedado en la escatología, habíamos quedado en el comienzo, habíamos quedado en la estatua de Daniel, que ya lo hicimos. En el último caso. Nada hicimos. Los 4 jinetes no lo vimos. No, ese no. Los 4 jinetes no lo vimos, tiempos peligrosos no lo vimos, el comienzo no lo vimos. No. Para imprimir tengo mucho más material que lamentablemente no hemos tenido tiempo de verlo. Pues nos agarró la pandemia y nos cortó todo. Pero bueno, cuando terminamos el taller de líderes, vamos a arrancar con cualquiera de todos estos y va a ser una bendición seguir aprendiendo la palabra de Dios. ¿Amén? Amén. ¿Qué es un líder? ¿Por qué estamos acá nosotros que quizás digamos nosotros no tenemos aspiraciones a ser líderes en la iglesia? Pero un líder no solamente tiene que ver con algo de la iglesia, sino que uno es un líder. Le guste o no le guste, uno es un líder en su casa. La gente nos está mirando constantemente. Donde quiera que nosotros vayamos, va a haber gente atrás mirándonos y yendo detrás nuestro. Ahora nosotros podemos ser o un buen líder o un mal líder. Nos podemos conducir a la gente por un buen camino o la podemos conducir por un camino desastroso. Así que de eso depende de nosotros. ¿Qué es ser líder? A ver quién me puede decir qué es ser líder. Arranquemos con esto. Una persona Una persona líder es una persona que... No sé si es una persona de ejemplo. ¿Una persona de ejemplo? Sí, una persona que sabe guiar a otra persona. Una persona que... Por ejemplo, toma el caso de Messi. Messi es un buen líder en el mundo, digamos, ¿no? Es un buen líder como jugador, como le respetan los jugadores a él, como la vez pasada quisieron cantar cosas y él dijo no. Eso para mí, digo, tomando ejemplo a... Muy bien. Eso es ser líder. ¿Qué más? ¿Alguien más? Hablen, les quiero escuchar. Un líder para mí es la persona que, bueno, en Cristo, ¿no? Cuando un hermano anda mal, tratar de dar ánimo, tratar de ayudar, pero de buena manera, guiarlo a través de la palabra. Pero estar alineado a Dios. Yo no soy una. Yo estoy primero en la fila cuando me alegue, papá. Todos estamos ahí, todos estamos en la misma. Pero generalmente vienen y te piden oración y te piden guía, generalmente. Y tratar de no cargarse también sería ser un buen líder. Tratar de no querer arreglar las cosas uno, dejarlo a Dios que sabe. Eso es para mí ser un buen líder. Muy bueno. ¿Alguien más? ¿Concepto de líder? ¿Concepto de líder? Alguien que le fue dado liderazgo. Liderazgo. Eso también tiene que ver mucho con los 5 niveles del liderazgo. El liderazgo se puede obtener o se puede dar. Uno puede ser un líder directamente porque el pastor dijo, vos sos el líder. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bendiciones. A las corridas, pero bien. Uno puede ser un líder porque el pastor dijo, este es el líder. Oh, santo. Es un líder que ha sido nombrado como líder.
no quiere decir que los demás lo sigan. El líder es esa persona que mira para atrás y hay gente que la está siguiendo. Entonces uno tiene que caer en la responsabilidad de entender que uno tiene que ser un buen líder. Pues esa gente te está siguiendo, depende de donde vos lo guíes, va a ser el camino por el cual va a andar. Y seguir ellos también, sí. ¿Se entiende? Por O sea que ejemplo, nosotros- Josué, digamos, Josué fue un líder en esa Josué fue época. un buen líder que pudo guiar a su pueblo. Después tenemos a Sansón, que fue un mal líder. Pero fue un líder, pues destruyó, cumplió su misión, destruyó a todos los filisteos, pero no pudo guiar a su pueblo hacia la victoria. O sea que hay líderes buenos, líderes malos. Que también tienen que tener humildad, ¿no? Ujú. Ser manso, como Jesús, ¿no? Debería ser. Ah, Un líder debería ser manso, debería ser humilde, debería comprender, debería buscar consejos. Para eso estamos, para empezar a formarnos como esos líderes. Nosotros somos líderes. De una u otra forma, somos líderes. Quizás en la iglesia la gente no nos siga, pero en casa sí la gente nos sigue. De una u otra manera. Y tarde o temprano vamos a ver las consecuencias. Si nosotros guiamos bien a nuestros hijos como líderes espirituales de casa, nuestros hijos van a salir bendecidos. Ahora, si nosotros los guiamos mal, ¿cómo van a salir? Mal. Hablamos de hijo como de hermano. Hermano, esposo, esposa, pariente, todo lo que nos estén mirándonos. Pues nosotros somos personas de ejemplo. Un líder también es una persona de ejemplo. Una persona donde la gente quiere venir a buscar tu consejo. Si yo soy un desastre totalmente en mi casa y hago todas las cosas mal, ¿qué ejemplo puedo, qué consejo le puede venir la gente a buscar de mí? Eso es un líder también. Nosotros vamos a prepararnos para eso. Y el primer tema que me gustaría que toquemos es autoridad y sumisión, que es muy, pero muy importante que empecemos con ello. Nosotros vivimos en un mundo bajo autoridad. Antes de empezar a leer todo eso, las clases van a durar 1 hora y media más o menos, no más de 2 horas, ¿sí? Hasta que queden tranquilos. No tengo reloj, así que cualquiera cuando sea las 7:30 me dice, nos queremos ir. Pueden tomar mate, pueden traer galletitas, pueden convidarme, pueden hacerlo. Para la próxima vez saben. Siéntanse incómodos, lo que ustedes quieran. Vamos a cuidar las burbujas, que cada uno tome con su mate, eso sí. Sí, sí, sí. Vamos a tener ese tipo de cuidado, ¿sí? Ahora sí, empecemos. ¿Empezamos? Amén. Autoridad. ¿Qué es la autoridad? Ustedes saben que nosotros vivimos bajo autoridad. De una u otra forma, nosotros estamos viviendo siempre bajo una autoridad. Por más rebelde que seas, por más loquito que te creas, por más, ¿cómo se dice? ¿El Che Guevara? ¿Cómo era el Che Guevara? Quiero. No, Revolucionario. Por más revolucionario que seas y anarquista que sea, vivís bajo una autoridad. Mínimo, la autoridad que últimamente la estoy viendo bastante, la autoridad de la ley de la gravedad. Es una autoridad. La ley de la gravedad dice que si yo tiro esto, cae. La ley del Cae. asunto. Me caí 2 veces ya. Me duele la espalda, me di un golpe el otro día. La cuestión es que, ves, hasta el más rebelde de todo vive bajo esa autoridad. Nosotros tenemos que entender que hay autoridad que viene de parte de Dios. Dios mismo es la autoridad absoluta de todo. Dios mismo es esa autoridad que a Él nada lo puede mover. Él fue el que puso las reglas y nosotros estamos viviendo bajo esas reglas de autoridad. No humanas, no estamos hablando de lo humano ahora. Ahora estamos hablando de la parte más que nada natural, de la naturaleza. Él es el que puso que el sol sale a tal hora y se ponga a tal hora. Que salgan las estrellas, que se vea la luna. Él fue el que puso las mareas, el que fue el que puso que una semilla salga y sale un árbol. Que no se junten. La lluvia. Él fue el que puso esas leyes. Esas leyes están bajo la autoridad de Dios. Y como vemos, siempre fue así, siempre será así hasta el fin de los tiempos. Eso nos deja a nosotros la enseñanza de que la autoridad de Dios no se mueve. Lo que Dios dice es así y va a ser así por el resto de la eternidad. Por eso nosotros sabemos que la palabra de Dios, me encanta mi Biblia, la palabra de Dios es la máxima autoridad y lo que dice la Biblia va a ser. Lo que dice la Biblia no se mueve. ¿Van entendiendo? Lo que dice la Biblia no se mueve. Es la máxima autoridad total. Dios mismo es la máxima autoridad. ¿Hay algo que Dios no puede hacer? ¿Hay algo que Dios no puede hacer? No. Se contradice su palabra. Bien. Hay cosas que Dios no puede hacer.
Hay varias cosas que Dios no puede hacer y que nosotros sí podemos hacer. ¿Sabían eso? Dios, por ejemplo, no puede ir en contra de su palabra. Lo que Dios dijo lo va a cumplir porque es palabra de Él. Y Él no va a ir en contra de lo que Él ya dijo o predijo. Otra cosa que Dios no puede hacer es pecar. Vos sí podés pecar, Dios no puede pecar. Otra de las cosas que vos sí podés hacer y Dios no puede hacer es aprender algo nuevo. Dios no puede aprender nada nuevo porque Él lo sabe todo. Es parte de los atributos de Dios. Ya para ver el tema de los atributos de Dios, no me quiero ir mucho de esa clase, pero los atributos de Dios, eso también lo tenemos que ver más adelante, ¿no? Los que son transferibles y los que no son transferibles. Claro, transferibles, comunicables o incomunicables. Hay atributos de Dios que son comunicables. La santidad de Dios, la justicia de Dios, el amor de Dios, la verdad de Dios, la soberanía, la bondad, la gracia, la misericordia y la paciencia. Los frutos del Espíritu. Eso son comunicables, se lo comunicó a su creación, al ser humano. Por eso dice la palabra de Dios que Dios creó al hombre a su imagen, de acuerdo a su semejanza. Se refiere a eso, a que esos atributos los puso en nosotros. Después tenemos los atributos incomunicables. Estos se le pertenecen única y solamente a Dios. La autoexistencia de Dios. Dios existe por sí mismo. Dios no necesita de nada ni de nadie para existir. Dios en sí no es como nosotros necesitamos de comer, de beber, necesitamos de un papá que nos haya, y una mamá que nos haya... Necesitamos. Dios no necesita de nada ni de nadie. ¿Sí? La autoexistencia de Dios, la unicidad de Dios. Dios es uno, único en su género y en su especie. No existe otro Dios. ¿Va entendiendo eso? No existe otro Dios. Solamente existe Él. Él es unicidad. No hay otro como Él. Nosotros sí, nosotros somos muchos hombres, muchas mujeres. Ese atributo no lo compartimos. La unidad de Dios. Dios en tres personas, pero es uno solo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se llama Trinidad. ¿Conocen la Trinidad? Nos juntamos en uno y es nuestro Dios. Nuestro Elohim. Elohim significa dioses. Los tres en uno. Después lo vamos a ver todo eso cuando veamos Génesis 1:1. Vieron que hay muchas cosas para explicar. La infinidad de Dios. Dios es infinito. No tiene principio ni fin. Nosotros tenemos principio. Dios nos creó. Nosotros nacimos. Pero no tenemos la muerte. Ahora cuando pasamos a la inmortalidad, a la eternidad, sería bien dicho, a la eternidad, nosotros tuvimos un comienzo. En algún momento Dios nos creó espiritual y almáticamente. Y también no sabemos si vamos a tener un fin. Supuestamente no, porque Dios no nos creó para morir. Vamos a vivir como Él siempre. Pero nosotros sí comenzamos en algún momento. No salimos de la nada. Dios nos creó. La eternidad de Dios, Dios va a vivir para siempre. La inmutabilidad de Dios, Dios no se mueve, se plantó y es así. Dios no muta ni un poquito. Dios siempre va a ser el mismo. Hoy, ayer y por los siglos de los siglos, dice la palabra de Dios. La omnipresencia de Dios, la omnisciencia de Dios y la omnipotencia de Dios. ¿Saben qué significa esto? No. Yo quiero que ustedes, si hay alguna palabra que no entiendan, si quieren parar un poquito, si vamos a un ritmo muy rápido, vamos frenando y me van diciendo y lo vamos explicando, ¿sí? Claro, la omnipresencia sería que el Señor está presente en todo tiempo, en todo lugar. Exacto, eso es lo que no pasa con el diablo. Nosotros tenemos que tener cuidado con eso, con la omnipresencia de Dios. El único que puede estar en todos los lugares al mismo tiempo es Dios. Me atacó el diablo. El diablo está ocupado allá en Jerusalén, está en la cabeza de los presidentes de Estados Unidos. El diablo está en otra. No te atacó el diablo. Te ha atacado algún demonio. Claro, a lo los sumo. ángeles del diablo, digamos. Claro. El diablo, cuando hacen las misas satánicas, los satanistas, que hacen sus misas satánicas, muchas veces se les presenta el diablo a recibir esa adoración. Pero imagínense, el diablo está corriendo para la Argentina. Después empezó en Europa. Y tiene que salir corriendo para ir hasta Europa para recibir la adoración. Y después tiene que salir corriendo por otro lado. Y así tiene que andar corriendo para todos lados por el diablo. Porque el único que tiene omnipresencia es Dios. Así que el que te ayuda sí es Dios.
El que te bendice sí es el Espíritu Santo, Dios. El que está contigo cada día de tu vida es el Espíritu Santo de Dios. No es un ángel. Yo tengo que empezar a romper algunas estructuras con este punto. Los ángeles de Jehová acamparán a los que juntos, bárbaro Israel. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. En la época del Antiguo Testamento, antes de que venga Jesús, el Espíritu Santo no descendía sobre todos como lo hace hoy en día. El Espíritu Santo descendía sobre personas especiales. Isaías, Elías, Eliseo y algún profeta. Descendía sobre personas especiales para cumplir una misión especial. Después se iba. No era que Elías se la pasaba haciendo milagros todo el día, sino que cuando Dios tenía un propósito para él, el Espíritu Santo descendía y Elías... Y después era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros. A eso se refiere Santiago. Nosotros somos igual. Hoy en día no pasa eso. Hoy en día el Espíritu Santo está las 24 horas con vos. Por eso los ángeles acampan alrededor de los que le buscan. Pero nosotros no. ¿Para qué querés un ángel? ¿Vos querés un ángel acá al lado tuyo o querés al Espíritu Santo al lado tuyo? Espíritu Santo, Dios. Si vos no entendés la diferencia entre un ángel y el Espíritu Santo, nosotros tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Constantemente está protegiéndonos, constantemente está guiándonos, constantemente está purificándonos. El Espíritu Santo. Y sobre nosotros no es que desciende tampoco y se va, no, está constantemente. Decía Pablo que en Filipenses que una de las muestras de que somos hijos de Dios son las arras del Espíritu. Las arras son como el broche del pelo de las mujeres que se agarran así, que se agarra el corazón y se prende ahí, y está prendido dentro de nosotros el Espíritu Santo. Así que donde quiera que vos vayas, el Espíritu Santo va con vos. Aun cuando vos no lo sientas, porque esto no es cuestión de sentirlo. Nosotros a Dios no lo tenemos que sentir, porque sentir pasa por los sentimientos. Nosotros lo tenemos que, es una convicción, tenemos que convencernos de que es así. ¿Lo siento o no lo siento? No es como el agua, que yo siento que estoy mojado como echar un balde de agua. Si no siento que estoy seco. No. Si la Biblia dice que yo estoy mojado, por más que esté reseco, yo estoy mojado. No me interesa. Lo mismo pasa con Dios. Si la Biblia dice que Dios está conmigo, Dios está conmigo. Punto. No me interesa que lo sienta o no lo sienta. Podrá pasar malos momentos, pero Dios está conmigo. La otra era la omnisciencia. La omnisciencia, lo que decía Karina, ¿no? Que el Señor todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo ve. Todo lo ve, todo lo sabe, en todo tiempo. Amén. El diablo no es así. Una vez yo escuché una teoría que decía, muy loca, que vieron cuando el diablo tentó a Jesús. Dice que lo llevó al pináculo del templo y le mostró todos los reinos de la tierra. Hay una teoría que dice que le mostró los reinos a través del tiempo, o sea, hasta hoy en día, ofreciéndosela. El diablo no puede hacer eso. El diablo no puede viajar en el tiempo. No va al futuro, no va al pasado. El diablo vive en un presente. El único que tiene la omnisciencia de viajar del pasado, el futuro, el pasado, y de recorrer la línea histórica es Dios. No solamente está en todos lados, sino que está en todo tiempo. En tu pasado estuvo Dios. Sí, pero yo sufrí, yo viví todas estas cosas. Bueno, pero estuvo Dios ahí. Te estuvo cuidando, te estuvo protegiendo. Dios estuvo. Amén. Por eso estás acá sentado hoy. Gustaría estar más enterito, pero bueno, con los despojos que me dejó la vida, estoy acá. Bueno, con estos despojos Dios va a hacer cosas enormes. Amén. ¿Sí? Esa es la omnisciencia de Dios. Dios está en todos lados y en todos tiempos. ¿Sí? Amén. Abajo del agua está Dios. En tu casa está Dios. En el boliche está Dios. En la cancha está Dios. Donde quiera que vos te muevas, Dios está contigo. Amén. Y la última, omnipotencia de Dios. Que tiene que ver con el poder absoluto de Dios en todo tiempo también, ¿no? Dios tiene poder absoluto y total. No hay nada que sea superior al poder de Dios. Lamentablemente, lo único superior al poder de Dios es nuestra decisión. Nosotros somos los que decidimos si permitimos que ese poder de Dios se manifieste en nuestras vidas.
si nosotros le decimos no. Dios respeta la decisión de cada uno de nosotros. ¿Van entendiendo? Amén. Claro, porque dice que nos dio libre albedrío. Eso. Está en nosotros el decidir. El libre albedrío. Ahí tenemos otro tema. Bastante complicado para entender, por eso tenemos que prestar atención en lo que es el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío realmente? Yo tengo el poder de tomar algo, de una decisión, o Dios en su total soberanía ya tomó esa decisión y yo solamente tengo que caminar en ella. ¿Quién toma la decisión realmente? Creo que nosotros. Si le permitimos o no le permitimos. Si no consultamos con Dios, las consecuencias las pagamos. Ahí está el tema, las consecuencias. Dios va a cumplir en nosotros su plan, porque lo dice, aquel que comenzó la buena obra en nosotros, será fiel en terminarla. El problema son las consecuencias. Si Dios quería que vos le prediques a ella, va a llegar el momento donde vos le vas a predicar a ella, aunque sea con tu última fuerza. Totalmente destrozado, porque son las consecuencias. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado con las consecuencias de los pecados. La decisión, claro. Pero vos vas a cumplir el propósito de Dios. Quizá el propósito de Dios hoy en día para vos sea ir y conquistar las naciones para Cristo. Quizá el propósito de Dios no era eso, sino era que le prediques a una sola persona, y que esa persona acepte al Señor. Ahora siempre depende de la decisión que tomamos nosotros, si Dios va a actuar o no va a actuar de esa manera. ¿Se entiende? Amén. Atributos incomunicables que solamente le pertenecen a Dios y atributos comunicables que solamente le pertenecen, que Dios compartió con su creación. ¿Van entendiendo? Bien, amén. Entonces, en todos estos atributos podemos entender que Dios tiene uno que es la autoridad totalmente absoluta, y de eso vamos a hablar en este estudio, de la autoridad de Dios. Nosotros vivimos en un mundo bajo autoridad constante. Nosotros tenemos una autoridad. ¿Quién es nuestra autoridad principal? Dios. Él tiene totalmente la autoridad. Ahora Dios dice que delegó autoridades. Hoy en día nosotros como ciudadanos argentinos tenemos una autoridad. ¿Cómo se llama? Presidente. Presidente. Don Alberto Fernández. Don Alberto Fernández. Es nuestro presidente. Nosotros nos tenemos que someter a su autoridad, ¿o no? Y si hizo su palabra, creo que sí. ¿Cree que sí? Sí. ¿Cree que sí? ¿Sí? ¿Tengo un creo o tengo un sí? Sí. A ver. Sí. Nacha, ¿qué te cree? Pero Sí, esa por lo que dice la autoridad, palabra. Depende Sí. si obedece. Y si obedece la palabra. Tengo tres sí. mientras tanto, esa autoridad no pasa a la autoridad de Dios, Bien. ¿Sí o no? más o menos. Más o menos. Otro creo. Otro va para el creo. Tengo 3-2. No. Muy bien. Tenemos un 2. Tenemos 3, 2, 1. Si es en lo terrenal, tenemos que sujetarnos a las autoridades mientras no traspasen. No, pero no es lo de lo que ¿Sí quiere o no? Dios. ¿Sí o no? Sí. Dios Sí. quiere otra cosa. ¿Cari? No. Ya dijimos. Sí. Muy bien. Tenemos entonces para. Eso tenemos. Tenemos 2 no. Tenemos Y 3 más o creo. menos. Un más o menos. Creo más o menos. Derechita no vas a sacar de acá. Claro, se ponen de acuerdo. A No ver. entendí. Nosotros tenemos una autoridad que es el presidente de nuestro Pero país. si hace años que vienen votando y no hacen nada. No hace nada. Entonces, ¿qué van a querer decir a la gente? Tiene razón. ¿Y cuánta gente que va robando hace años? De que hay mundo a mundo. ¿Ves? Ese es el punto. La cuestión es entender que es nuestra autoridad puesta por Dios. Dios los puso ahí para que nosotros no le obedezcamos. ¿Mm? Ahora, nosotros tenemos que obedecer primero a Dios y después a Él. Si Él dice algo que está en contra de lo que Dios dice, nosotros seguimos obedeciendo. Ahora la parte espiritual, nosotros tenemos un pastor, vamos a aprovechar que no está. Yo pensé que Pero no otra está. vez. Pastor, no escuche usted, por favor. Por La favor. palabra. Bien, la palabra está en Romanos 13:1, si alguno quiere anotar. Sométase toda persona a la autoridad que gobierna. Romanos 13:1. Gracias. Hugo. No. Te puedes quedar, Pato, si querés. Romanos 13:1. 28. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad
sino de Dios. Y las que existen por Dios son constituidas. O sea que Dios puso esa autoridad. Ahora, nosotros tenemos un pastor como iglesia. ¿Tenemos que sujetarnos al pastor, sí o no? Sí. 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 Bien. Y si el pastor dice algo que va en contra de Dios, No, ya no. ¿cómo sabemos que va en contra de Dios? Porque va en contra de su palabra. Va en contra de su palabra. O sea que la máxima autoridad que nosotros tenemos en la iglesia no es el pastor. No. No es el Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo sí. No es el Espíritu Santo la máxima autoridad que tenemos en la iglesia. Dios. Nosotros la máxima autoridad que tenemos en la iglesia es la palabra de Dios. ¿Por qué no es el Espíritu Santo? Porque nunca vamos a discernir si el que nos está hablando es el Espíritu si no conocemos la palabra. Amén. Yo he ido a muchos lugares donde el Espíritu que hablaba no era el Espíritu Santo. Les aseguro. Sí. Era otra cualquier cosa. Nosotros si queremos estar seguros que el Espíritu Santo es el que nos está hablando, la máxima autoridad es la palabra. Y el Espíritu Santo te va a llevar siempre a la palabra como máxima autoridad. Si el pastor se sale de la palabra de Dios, nosotros no tenemos por qué hacerle caso. Ahora el tema es, ¿nos vamos a dar cuenta que el pastor se fue de la palabra de Dios o no nos vamos a dar cuenta? ¿Conocemos la palabra de Dios como para darnos cuenta? Sí. Mira que te pueden dibujar de una manera que te van enganchando y no te das cuenta si realmente van en contra de la palabra de Dios. Sí. Entonces vos le tenés que hacer caso o hay una duda ahí, no estoy de acuerdo. ¿Qué hacemos? ¿Le hacemos caso o no le hacemos Eso caso? ha sido el diablo. Eso es el diablo. ¿Qué hacemos? ¿Le hacemos caso o no Ante le la hacemos duda caso? vamos a la palabra de Dios. Claro, hay que escudriñar, dice la palabra. Exacto, hay que escudriñar. Mientras tanto, ¿yo qué tengo que hacer? Caso. Hasta que Dios no me demuestre que está equivocado, ¿quién es la autoridad? El pastor. Yo tengo que hacer caso. Esto es fácil, yo les explico. Nosotros tenemos que sujetar a las autoridades. Un policía, por ejemplo. Viene un policía, vos saltás con el cochecito, y el policía te para y te pide documentos. ¿Vos qué haces? Me queda documento. ¿Y por qué le da los documentos? Y porque la autoridad. Pero vos no sabés si el policía es buen policía, si es un corrupto, si te va a pedir plata. Sabemos. Pero es la Es autoridad. un policía de la autoridad. Es un policía. O sea que la autoridad no la marca el hombre, sino la marca lo que está embestido el hombre. Claro. Pero también puede ser policía corrupto o no policía bueno. Eso es lo que te No hablando. sabemos. De eso puede ser un corrupto que te quiera pedir plata. Sí. Pero vos, ¿qué haces con los vos documentos? Le das plata y te deja ir. Le da los documentos Te Porque devuelve él los está documentos, vestido de plata y se va. con la autoridad que el gobierno le dio. Claro. Sea corrupto o no sea corrupto. O sea que la autoridad no depende de la persona, depende de la investidura que Dios le dio. Con el pastor pasa lo mismo. Hasta que no se demuestra realmente que está equivocado a la palabra de Dios, nosotros tenemos que darle los documentos. Porque está investido con La autoridad la autoridad que Dios le dio. ¿Se entiende? Amén. Porque a veces decimos, esto no le hago caso. No, no, ¿cómo que no le hago caso? Claro, pero también sabemos que hay una ley, ¿no?, que tenemos que cumplir como ciudadanos. Está bien, está la autoridad, Ujú. visible, física, pero bueno, me para un policía, lo conozca o no lo conozca, sea bueno o sea malo, como sea, pero sé que hay una ley que yo tengo que respetar al conducir. Exacto. Respetar los semáforos, no doblar indebidamente, estacionar en los lugares correctos. Claro, si hicimos todas las cosas correctas, es fácil darle el documento. Ahora cuando nos estamos mandando No tenés, cualquiera, no tenés la BTV, no tenés Ah, el el seguro, el registro, ahí viene la consecuencia después. ¿Sí? Pues se entiende, ¿no? El tema es, está, las vestiduras que llevan son las que mandan realmente. O sea que la autoridad no viene de la persona, viene de la vestidura que Dios le da a esa persona. Nuestro presidente, estoy seguro que muchos de nosotros no queremos hacerle caso en muchas cosas en las que él piensa. No estamos de acuerdo con las leyes del aborto que aprobó, no estamos de acuerdo con las leyes del EGT. No digo bien las letras porque lo estoy transmitiendo y después me cierran el Facebook. Me cerraron bastante Facebook. Ah, uy. Ustedes saben todo eso, ¿no? La gente, esas cosas, Sí, sí, sí. no estamos de acuerdo en eso. Pero, bueno, no podemos hacer nada y dejarlo en las manos de Dios. Él tiene la autoridad puesta por Dios, Dios después se ocupará de todo eso. ¿Van siguiendo? La autoridad es la investidura más allá de la persona. El pastor a mí me puede caer pesado. No me gusta. No cuenta chiste. No me trae, no tiene onda cuando habla. ¿Qué hago?
¿Le hago caso o no le hago caso? No dice el vino de Jesús. Sí. Sí. Pero no me cae bien, pero vos sabés que... Pero me guste o no, mientras que se mueva en esto, Chao. Cierra la boca. es mi autoridad delegada por Dios. Igualmente eso lo vamos a ver mucho más adelante. Solamente quería dar un pantallazo de lo que es vivir bajo autoridad, y la autoridad la da Dios, nos reviste Dios de autoridad, y esa es la autoridad que manda. Cuando vivimos en el Espíritu Santo es mucho más fácil sujetarse a esa autoridad. Amén. Es mucho más fácil, es lindo, te llena, Sí. te pone contento, te pone feliz. Nosotros tenemos que aprender a vivir en autoridad. Vamos al libro. Amén. Autoridad y sumisión. La importancia de vivir bajo la obediencia. Taller de líderes, 20 minutos. Ya les dije que lo quería hacer en un solo día. Está contento de eso. Y hubiese sido una locura juntarnos todos en un solo día a ver todo este material. Por eso no pasó. Por eso no pasó. Tenés razón. Mucha información junta. Acá dice, la cita de este material está basada en el libro de Autoridad Espiritual de Watchman, ¿sí? Y autores dependientes. Si lo pueden conseguir al libro, está genial. El libro de Autoridad Espiritual de Watchman. Acá está el índice de los temas que vamos a ver. Vamos al capítulo número 1. Igual debe estar por PDF. sí, también puede estar, ¿no? Sí, puede estar por el yo lo conseguí. Te buscas con este nombre y te va a aparecer ese Ajá. nombre. Está muy bueno. Acá es un resumen. ¿El índice es la página 1? No, la página 1 es la que dice capítulo 1. Ah, capítulo 1. Yo le iba a poner el número a las hojas que me olvidé. También igual se dice, Sí. bueno, Capítulo 1. ¿Leemos el comienzo? Amén. Dice capítulo 1, principio de la autoridad. Los hechos de Dios proceden de su trono, y éste se fundamenta en su autoridad. Todas las cosas son creadas por la autoridad de Dios, y todas las leyes físicas del universo se mantienen por esta misma autoridad. Por esto la Biblia se refiere a ello expresando que Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, lo que significa que sustenta todas las cosas con la palabra de su autoridad, porque la autoridad de Dios representa a Dios mismo, mientras que su poder representa sus hechos. ¿Se entiende esto? Amén. Dios mismo es poder. Dios mismo es autoridad. El poder son las consecuencias de esa autoridad, obviamente. El pecado contra el poder es perdonado con más facilidad que el pecado contra la autoridad, porque este último es un pecado contra Dios mismo. Dios es autoridad en todas las cosas, porque todas las autoridades de la tierra son instituidas por Él. La autoridad es algo de importancia, sin igual en el universo. No hay nada que sobrepase. Por consiguiente, es imperativo que los que deseamos servir a Dios conozcamos su autoridad. Acá el tema es la autoridad de Dios. Cada vez que nosotros pecamos, no pecamos contra la santidad de Dios. No pecamos contra las leyes de Dios. Nosotros pecamos directamente contra la autoridad de Dios que dijo, no hagas esto. Que fue lo que hizo Satanás. Satanás pecó directamente contra la autoridad de Dios al querer hacer igual a Dios. Eso lo vamos a ver ahora. Si alguien tiene alguna duda ya sabe, nos para enseguida. Vamos a leer el origen de Satanás. El querubín se convirtió en Satanás cuando sobrepasó la autoridad de Dios, compitiendo con él y volviéndose de este modo un adversario suyo. Satanás significa el adversario. La rebelión fue la causa de la caída de Satanás. Necesito a alguien que me busque Isaías 14 y otro me busca Ezequiel. ¿Quién me busca Isaías? Date la mano. Bien. ¿Quién me busca Ezequiel? Bien. ¿Van entendiendo? Sí. Ya saben, ¿hay alguna duda? Me paran, me frenan, no nos apuramos y vamos tratando de entender todo. Igualmente después le vamos a poner más ritmo. El que tenía Isaías 14, 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana?
cortado fuiste por la tierra, tú que debilitabas las naciones. El 13 dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas, Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El 15 dice, más tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ahí termina. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Está hablando de Satanás, de Lucifer. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte testimonio me sentaré al lado del norte. O sea que Satanás está diciendo, yo soy igual a Dios, voy a poner mi colchón al lado del trono de Dios y yo voy a reinar desde acá. ¡Wow! Eso es soberbia totalmente. Cuando sabemos que venimos debajo totalmente de la autoridad de Dios. Satanás quiere sobrepasar esa autoridad y hacerse igual a Dios. Conocemos el origen de Satanás, lo conocen todos, igualmente vamos a ir viendo un poquito más. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, pensaba Satanás. Mas tú derribado estás hasta el Seol, a los lados del abismo. Dios lo detectó, vio esa falta, esa rebeldía en él y lo tiró al abismo, lo mandó acá a la tierra. Después en otro momento, si quieren, cuando veamos escatología, vamos a ver más que nada el tema de Satanás. La cuestión es que Satanás quiso invadir directamente la autoridad de Dios. Se quiso meter directamente con él. Quiso decir, bueno, acá estoy yo tengo la misma autoridad que vos. Y Dios tenía que reaccionar de alguna manera a eso. Dios no lo podía dejar pasar. Si yo digo, yo tengo la misma autoridad y el mismo poder de Dios, Dios me lo va a demostrar que no es así. Es mentira. Y Satanás vivió eso. No es así, Lucero. Yo tengo más autoridad que vos, tengo más poder que vos, derribado fuiste hasta el Seol. Lo detectó, le cortó la cabeza, lo mandó a la tierra a él y a todos los ángeles que le servían. Ezequiel 28, del 13 al 17. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice. De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus amboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se te halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste llenos de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Wow. Acá deja bien en claro en este pasaje que lo dijo, que ya estaban los instrumentos creados para el momento de su creación. Eso significa que Satanás es un ser creado. Claro. Dios es un ser infinito. Dios no tiene principio ni fin, uno de los atributos que él tiene. Satanás dice que tiene principio. Fue creado. Antes de crear Dios a Satanás, ya había creado la guitarra, ya había creado la pandereta, ya había creado el címbalo, el tamborín, el violín y no sé cuántas cosas más. Ya lo había creado. Satanás viene después para usar todas esas cosas. ¿Sí? O sea que acá deja bien en claro, Satanás era perfecto, era hermoso, tenía una función, manejar la alabanza en el cielo. Eso hizo que su corazón, por eso los músicos son tan complicados. Eso hizo que su corazón se enalteciera y quiso ser igual a Dios. El pecado de él empezó a sentirse perfecto, a sentirse valorado, a sentirse hermoso,
al sentirse, creía, se le fue creía, inflando creía. el ego. Ujú. El ego de Satanás fue enorme, hasta el punto que se animó a pecar contra la santidad de Dios, contra la autoridad de Dios, perdón. ¿Sí? Rompió tu sabiduría también por culpa de eso. Y él era sabio, él dice que era sabio, inteligente, y seguramente es uno de los más sabios que hay, pero terminó embruteciéndose con eso. A causa de su corrección. Pasa que el mal siempre trae mal peor. Nunca nada del mal puede salir bueno. De lo malo se termina destruyendo solo. Porque el mal destruye al mal. Y eso es lo que le pasó a Satanás. Por tanto, Isaías 14, ¿me siguen? Amén. Ezequiel 28, se refiere al ascenso y caída de Satanás. Sin embargo, el primer pasaje, de Isaías, pone énfasis en cómo Satanás infringió la autoridad de Dios, mientras que el segundo pone en relieve su transgresión de la santidad de Dios. El Isaías muestra cómo Satanás ataca directamente la autoridad de Dios, y la segunda cómo ataca la santidad de Dios. Dios lo castigó no por atacar su santidad, sino por atacar su autoridad. Lo primero que hizo fue cortarle la cabeza a Satanás y lo mandó a la tierra. Dios no permite, bajo ningún punto de vista, que alguien toque su autoridad. Por eso dice el informe, el estudio, dice que es más fácil que Dios perdone un pecado que ataque la santidad de Dios a alguno que ataque la autoridad de Dios. Por ejemplo, un pecado sexual. Vamos a Dios, Dios nos perdona todo más fácilmente que mi lengua larga hablando mal de un pastor, de un hijo de Dios, atacando directamente la autoridad. ¿Sí? Bien. Ofender la autoridad de Dios es una rebelión mucho más grave que la de ofender su santidad, puesto que el pecado se comete en la esfera de la conducta. Se lo perdona con más facilidad que la rebelión, pues esta es una cuestión de principios. Fue el intento de Satanás de poner su trono sobre el trono de Dios lo que violó la autoridad de Dios. Fue el principio de la vanagloria o exaltación propia. El hecho de pecar no fue la causa de la caída de Satanás. Ese hecho no fue más que el producto de su rebelión contra la autoridad. Cada vez que nosotros pecamos, nosotros no pecamos contra Dios, pecamos contra la autoridad de Dios. Peor todavía. Estamos diciendo a Dios, Dios, vos no tenés autoridad sobre mi vida. Dios, vos estás equivocado, todo eso estamos atacando la autoridad de Dios. Los atributos que antes vimos de Dios, lo estamos atacando al pecar y a decirle a Dios, no queremos saber nada con esto. Porque Dios fue con autoridad que te dice, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. Esa es la autoridad de Dios. Cada vez que nosotros decimos, no escucho tu autoridad, estamos cayendo en pecado. ¿Sí? Otra cosa es una debilidad humana mía, que es más fácil perdonable que tocar directamente la santidad de Dios. Si bien Dios también te dijo, no hagas eso tampoco. ¿Me entienden? Amén. Amén. Interesante está esto. Por ejemplo, podemos poner el ejemplo de David, ¿no? Ujú. No fue lo mismo el pecado cuando censó al pueblo que cuando pecó contra Betsabé. Claro, muy buen ejemplo. Pecado moral. Claro, David cometió un pecado moral con Betsabé. ¿Conoce la historia de David y Betsabé? Sí. La mujer se estaba bañando ahí en la terraza. Sí, que Tenía mandó a un, matar al marido para quedarse con ella. tenía un jacuzzi arriba la niña. La cuestión es que ahí... El marido y después la embarazó y bueno, se arrepintió, se contritó ante Dios y Dios lo perdonó a él, pero no a su descendencia, Exacto, no a su hijo. a su hijo, perdón. Murió el hijo y sabemos que David estuvo muy mal por ese asunto y David no reconoció el pecado hasta que fue confrontado por Dios. No es que David enseguida dijo, uy, ¿qué hice? No. David la trataba de ocultar lo más posible, o sea que el pecado, aún al más santo, lo vuelve tonto. Es más, Tenemos que tener la cuidado. tomó por esposa de Después la tomó como esposa, después de ella viene Salomón. La cuestión fue como ahí fue un pecado de su Él carne. estuvo Claro, su debilidad. orando por ese bebé, Ujú. pero Ayunando todo, pero Dios ya había pero terminado. cuando murió, dijo, como diciendo, Dios hizo su voluntad. Dios hizo. Iré yo a él, mas él nunca Él volverá. sabiendo de que
El ayuno era más que por pedir, yo creo, por pedir misericordia, no sé, cordialmente. Pero al ver que el bebé murió, Ya dijo hasta sabía acá. que Dios bajó más. Ya está. Sí, exactamente. Entonces ahí vemos cómo La consecuencia también de... La hubo consecuencia de ese pecado. Pero David pudo tener más hijos, Sí. pudo seguir con su reinado, Sí. el pueblo en sí no sufrió tanto, después sí sufrió cuando se levantó Absalón y todo eso, pero en sí ese pecado básicamente quedó en eso. Después tiene el pecado, como dijo Gustavo, el pecado a lo último ya de David, que quiere censar al pueblo y empiezan a morir. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, no tenés que censar al pueblo. Atacó directamente la autoridad de Dios. Desobedeció la autoridad. Al desobedecer la autoridad hubo una consecuencia que lo pagó todo el pueblo. No sé cuánta gente murió en ese momento, pero bastante del pueblo que no tenía nada de mal. ¿Sí? ¡Wow! ¡Qué rápido se va la hora! ¿Les va gustando? Amén. Ya la próxima vez voy a ver más, todo está más rico. Sí, la verdad, la verdad. Me perdí. ¿Dónde voy? El hecho para acá. Quedaste en la autoridad, producto de su rebelión contra la autoridad. Fue la rebelión lo que Dios... Para gloria y exaltación propia. Ahí, ¿no? No, más adelante. Más adelante. Sí. Ofender la autoridad o más atrás. No, más adelante. Sí, más atrás, digamos, para abajo. Fue la rebelión lo que Dios condenó. Al servir a Dios no debemos desobedecer. Eso. Bien, contra la autoridad. Fue la rebelión la que Dios condenó. Al servir a Dios no debemos desobedecer a las autoridades, porque el hacerlo es un principio de Satanás. ¿Cómo podemos predicar a Cristo según el principio de Satanás? Sin embargo, es posible que en nuestra obra estemos con Cristo en la doctrina, a la vez que con Satanás en los principios. Esto es terrible. ¿Cómo podemos nosotros querer servir a Dios entrando en rebeldía contra las autoridades de la iglesia? Yo conozco iglesias donde he visto al músico subir y quejarse del pastor arriba del púlpito, que no le dejaba ministrar o tener todo su show ahí arriba. ¿Cómo podemos pensar que una persona así puede ministrar a Dios desde el púlpito? Bueno, No puede. Tenemos que aprender primero que nos tenemos que someter totalmente a la autoridad de Dios, a la autoridad delegada de Dios, a los pastores, a los líderes, para poder ministrar realmente a Dios en sus términos. A Dios lo podemos ministrar como sea, pero Dios no acepta cualquier tipo de administración. ¿Sabían eso? sí. No quiere decir que yo venga a cantarle acá a Dios, Dios acepte mi canto. No quiere decir que yo venga acá a darle plata a Dios, Dios acepte ese dinero. No quiere decir que mis lágrimas y Dios las acepte. Tienen que ser en los términos de Dios. Como Dios dijo en su autoridad, nosotros tenemos que cumplir. Es como que fuera una puertita, un canal estrecho, el que no pasa por ese canal no llega directamente a Dios. Dios no lo recibe. Dice la palabra que es como trapo de inmundicia nuestra alabanza cuando la hacemos en rebeldía. Por eso mismo lo primero que tenemos que hacer nosotros es enderezar nuestro corazón en cuanto a las autoridades de la iglesia. Entonces tenemos que saber cuál es la autoridad, tenemos que amarlo, tenemos que someterlo, tenemos que aprender a decir y a orar por ellos, a decir, vos sos la autoridad de Dios, ¿qué hago? Haz esto, pero no me gusta. Está bien, pero Dios me dijo que hagas esto. Sí, pero a mí no me gusta. No, no quiero, para mí no me gusta. Bueno, pero ¿qué hacemos entonces? No, pues yo hago aquello. Bueno, si querés anda a hacer aquello. Pero mientras vos estás haciendo aquello, ¿realmente lo estás haciendo para Dios? Porque estás fuera de la autoridad de Dios. ¿Se entiende? Amén. Por ejemplo, yo quiero venir acá a predicar. Andá a limpiar los baños. No, pues yo no quiero limpiar los baños, yo quiero predicar. Yo Bueno, no sé. predicar. Más yo me pongo acá a predicar. ¿Estoy predicando a Dios? No, Porque está mi espíritu de rebeldía, porque mi lugar tendría que haber sido limpiando los baños. Y yo estoy acá y por ahí rezando, re lindo, y todos nos gusta, y le gusta la prédica, y las canciones canto re lindo, y todos lloramos. Pero es un principio de rebelión satánica. Lo estoy haciendo en el espíritu de Satanás, de rebeldía, no en el Espíritu Santo de sujeción y obediencia. A veces apresuramos los pasos. Por no querer esperar los tiempos de Dios, hacemos cosas que no estaban de acuerdo a la línea y la voluntad de Dios, y empezamos la rebeldía. Y a la vez que empezó la rebeldía,
Ya no me gusta ni limpiar los baños, ni levantar una taza, ni levantar una silla. Ya solamente quiero llegar ahí que me aplaudan cuando voy a apretar. Porque el mal siempre va creando más mal. La rebeldía siempre va creando más rebeldía. Es más como queriendo agradar al hombre. O uno mismo No, primero. uno mismo, Vanagloria vanagloria propia. Ujú, exactamente. La vanagloria es muy peligrosa. La vanagloria propia. Ahí vemos cómo Satanás mismo cayó por eso, por vanagloria. Y cada vez que nosotros nos levantamos en rebeldía contra Dios, nuestra vanagloria se hace un picnic terrible. ¿Se entiende? Amén. Primero sujetémonos. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Bueno, vos fuiste ungido como tal. Vos tenés este llamado. Vos tenés esto. Oremos junto a Dios. Busquemos la dirección de Dios. ¿Qué tenés que hacer? Entonces, bajo eso, la dirección de Dios, los consejos de los pastores, los líderes, los ancianos, los diáconos, se van encaminando. Y nos vamos todos bajo la obediencia y la autoridad de Dios. Y dejamos la rebeldía Y satánica. ahí también está la paz, porque Amén. mientras Dios vaya marcando y encaminando las cosas, también hay paz sobre lo que Dios va mostrando, ¿no? Cuando por ahí hacemos lo que nos parece, la paz de Dios, decimos, bueno, hay algo que está faltando. Quizás Dios nos respalde por un tiempo, pero si no está en la voluntad de Dios, eso se pierde, ¿no? Exactamente. Se va perdiendo porque está bajo el principio satánico de rebeldía. Claro. Si no tenemos la autoridad de El Dios, propósito, digamos, no va a llegar al propósito. Si somos rebeldes, el propósito de Dios no vamos a llegar. claro, no vamos a llegar al propósito pleno de Dios. Pleno de Dios. No tenemos que entender que hay dos tipos de voluntad de Dios. ¿Conoce las dos voluntades? Está la voluntad permisiva de Dios Ah, sí. Y la absoluta. y la voluntad absoluta de Dios. La voluntad permisiva de Dios. ¿Querés percibir? Sí. Está ahí. Tenemos la voluntad permisiva de Dios y la voluntad absoluta de Dios. Esta es la voluntad permisiva de Dios. Nosotros nos podemos mover en la vida tranquilamente en la voluntad permisiva de Dios. Voy al culto en cuando. No tengo ganas de ir todos los días. Entonces voy caminando por acá. Leo la palabra de vez en cuando. No tengo ganas de ir. Voy caminando por la voluntad permisiva de Dios. La voluntad absoluta de Dios es ese camino. Voy todos los domingos a recibir palabra de Dios, oro la palabra y es mucho más finita. La voluntad absoluta de Dios se estrecha mucho. Pero ahí es donde está realmente la bendición de Dios. Mientras que vivamos acá, estamos rodeados por su gracia. Mientras cuando estamos acá, estamos rodeados por la voluntad absoluta de Dios. Es hermoso vivir acá. Estar haciendo lo que Dios te diseñó para hacer es espectacular. No te cansás, podés hacerlo siempre, horas y horas podés estar haciéndolo. Es hermoso. El tema es que para andar por acá tenemos que poner mucho de nosotros. Yo quiero caminar en la voluntad absoluta de Dios. La permisiva es fácil. Hoy vengo, mañana no vengo, oro, no oro, me insultan de vez en cuando, bueno, me enojo, me emborracho un cachito. Es muy... Y estoy bajo la voluntad de Dios, bárbaro, sí. Porque dentro de todo, tampoco me voy a bailar todas las noches, tampoco tengo hijos por todos lados, tampoco me estoy yendo demasiado. ¿Se entiende? Hay una inconstancia, ¿no? Claro, una inconstancia total. Como un hombre de doble ánimo, como dice Santiago también. El hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino. Y lo que tiene la voluntad permisiva de Dios es que tarde o temprano tenés que tomar una decisión. Dios te lo va a permitir. Dios permite que andes en esa voluntad. Pero tarde o temprano Dios te va a decir, bueno, ¿qué hacemos? O te encaminás o Salí directamente. salís. Y te aseguro que cada vez que vos seguís caminando en la voluntad permisiva de Dios, cada vez te vas corriendo un pasito más. Un pasito más y ya llega un día donde no me interesa nada. Y te perdés muchas bendiciones. Las bendiciones también. Todas las bendiciones están Claro. O tardas más. acá. Pasa que muchas veces nosotros en la voluntad permisiva de Dios lo que hacemos es esto. Claro, tratamos más.
Entonces, en vez de ir derecho por las bendiciones, Como un pueblo de Israel. cada vez que paso por una, bueno, me agarré una. Y bueno, estoy recontento y pienso que eso es... Toda la que perdiste y no te das ni cuenta. Esto es vivir el cristianismo, qué lindo, soy evangélico, qué lindo soy cristiano. Pero te comiste todas las que Dios tenía para vos. Claro. ¿Se entiende? O sea, Ahí nosotros... entra también, perdona, ¿no? Ahí entra también el factor de la obediencia y la desobediencia. Claro. De ser obediente o desobediente. Cada vez nos vamos a ir alejando más, lamentablemente, eso. Nosotros tenemos una cosmovisión. Me había olvidado que teníamos que empezar. Sí, eso se me hacía raro, no estaba escribiendo ya. No tenemos una cosmovisión. La cosmovisión es esto. ¿Conocen qué es la cosmovisión? Nuestra vida. No, no. Nosotros en nuestra vida tenemos un trono. Ah, sí. En ese trono en nuestra vida, ¿quién está sentado? Debería estar Dios. En el trono de nuestra vida, dicen los psicólogos, que está sentado nosotros. Yo. el yo. Los psicólogos lo conocen como el yo y el super yo. Yo. Todo depende de mí. Todo me tiene que agradar a mí porque es mi vida. Hacer mi vida, yo dejo a Dios de lado. Dios es parte de mi vida, pero no es en mi vida. Después aquí entra el baile, los boliches, no sé cómo dibujarlo. Familia, trabajo. La familia, el trabajo, y todo totalmente desorganizados. Viene el trabajo, del laburamos un martillo para el trabajo. Qué buen martillo. Dios puede ser cuando me conviene, ¿no? También. Entonces yo tomo más, como estoy sentado en el trono, empiezo a tomar manotazos. Estoy muy mal, estoy triste, me está yendo mal en la vida. Entonces, ¿qué hago? Manotazo a Dios. Lo traigo, lo uso, vengo a la iglesia, oro todo, más o menos se me enderezó un poquito, ¿y qué hago? Lo descarto. Y tomo el trabajo. Voy al trabajo, empiezo a ganar plata, y después que hago, también lo descarto, me voy de vacaciones. Todo pasa y pienso en mí. Todo pasa por mí. Yo te amo mientras que vos me hagas bien. ¿Escuchaste eso? Te necesito. Pero el amor no es te necesito. ¿Quién te dijo que el amor es te necesito? El amor es yo estoy contigo aunque no te necesito. Yo puedo estar bien solo. Si no, sos una herramienta. El egocentrismo también. El egocentrismo. También lo conocen como egocentrismo. Todo pasa para mí y por mí. Yo estoy acá hoy porque a mí me hace bien. No, no estás acá hoy porque Dios quiere que estés acá. Para que puedas comprender esto. Mi familia, mis hijos. Mis hijos andan por acá, re lindo, también es parte de mi vida. Pero también me sirven a mí. Tengo hijos para que me sirvan. Entonces, ¿qué hago? Los mando a comprar, los tengo cortitos, hacerme la cama, hacerme esto, hacerme el otro. Porque el que estoy mandando soy yo. Todo me sirven a mí. ¿Qué más? El trabajo, la familia, los amistades, los amigos. Son mi amigo mientras que a vos me sirvas a mí. ¿Viste cuando viene el 20 de julio, ese día de amigos? Entonces muchos dicen, tengo a pocos amigos que tengo, les mando un saludo. Es horrible lo que dicen cuando dicen así. Es feo que tengas pocos amigos. Porque el tema no es en qué te basás la amistad. La amistad la basás entonces en lo que a vos te hace bien. Y vos no sos eso. Vos tenés que ser a quién le puedes hacer bien. A lo que vos te hace bien, a lo que vos te dan, a lo que vos te sirve. Exactamente. Tiene que ser al revés. Yo te tengo que hacer bien a vos. Yo te tengo que servir a vos. Yo te tengo que bendecir a vos. Pero como estoy yo sentado en el trono, todo me viene para mí. Esa es la cosmovisión que tiene el mundo. Todo para mí. Hoy en día, ¿qué dicen las mujeres? La mujer dice, es mi cuerpo. No te metas con mi cuerpo. Yo decido si voy a tener esta criatura o no. Yo decido, porque es mi cuerpo. Yo. Entonces esa criatura quedó tirada por acá y si quiere le echa mano, lo tiene. Si le quiere, lo descarta. Porque está el yo sentado. Ahora nosotros tenemos que tener la cosmovisión correcta. ¿Así puedo borrar? ¿Tú tenés la Había un cosmovisión. cosmovisión? ¿Lo anotaron? Después si quieren pueden hacer más dibujitos. La cuestión es que lo que yo quería marcar con esto también es que está todo desparejo, así. Por nosotros como
usamos las cosas y las descartamos. Igual a mí yo. No. Yo ya había dibujado eso. Me voy a dibujar y yo. Cosmovisión. Cosmovisión. Con mi cuerpo. Hay que mojarlo, ¿no? Para que borre, ¿no? Le dan que te lo mojo, así que... Un poquito. ¿Te mandás? Se me cayó Y ahí sacamos varios ejemplos, no vas a poder. Y ahí pueden poner los ejemplos que dijimos. La cuestión es entender esto. Que después, como nosotros vamos usando las cosas, las descartamos. Y al descartamos queda todo desprolijo. No me equivoqué. Redondo brazo. ahora, pero tenés que, no tan mojado que no te hablar el micrófono. Entonces, a usarlo nosotros, a usar las cosas, las descartamos y al descartarlas quedan totalmente destruidas. En la cosmovisión también está lo que uno piensa, lo que vos pensás no me sirve. No me importa. Claro. Estoy yo sentado en el trono, es mi vida, hago lo que yo quiero. Cada vez que vos dices yo es mi vida, hago lo que yo quiero, ya sabés quién está sentado en el trono. Te podrás decir aleluya, gloria a Dios, predicar la palabra, todo lo que vos quieras, pero en el trono está sentado Él. Es una aleluya disfrazada. Es una aleluya, toda tuya. Por eso la rebelión es muy, digamos, abominable para Dios, ¿no? Porque así empieza Satanás, ¿no? Claro, sí, esa es la rebelión. Lo que pasa es que el tema de esto y el problema serio es la gente que vamos descartando, porque la vamos lastimando, es como lastimar, la descartamos, a nuestros hijos lo descartamos, la amistad la usamos y la descartamos, Muy los triste. pastores usamos y lo descartamos. Entonces quedan todos lastimados nuestra cosmovisión y después dicen, ¿por qué me va mal en la vida? Y se están viviendo llenos de cosas lastimadas. Claro, como decía el otro Y no día, te el pones a evangelio pensar, no me sirve, no, lo estás usando mal. Claro, lo estás usando mal. Amén. ¿Hicieron los dibujitos? Me voy a encontrar los dibujitos. Quiero ver los dibujitos que hicieron. Un 4 al revés, ¿no? Es Un 4 al revés. Yo iba a hacer un trono así, pero Una silla. es una Es silla. una silla. La idea era que me dé una silla. Acá está el mío con rulito y todo. Si querés sacar un 10. Así que va un día por ahí. Ahora, nosotros como hijos de Dios tenemos la cosmovisión correcta. En eso de la cosmovisión, la anterior, también entra la religión. Nosotros inventamos nuestros dioses. Como yo estoy sentado en el trono, invento mi dios. Entonces hoy tengo ganas de tener un dios perro. Entonces, ¿qué hago? Para que me cuide los perros, ¿qué hago? Busco en el consciente colectivo y encuentro, ahora se llama San Roque. San Roque me cuida a los perros. Entonces yo me inventé mi dios para poder cuidar a mi perro. ¿Se entiende? No estoy sin trabajo, ¿a quién voy? ¿Cómo lo ¿Cómo conoces? sabe? Voy a San Cayetano, invento un dios, veo en el consciente colectivo, si ya hay, si no me invento uno. ¿Quién no tiene ahí un amuleto? No tenía, pero que nadie tenga. Espero que nadie tenga. Un amuleto. Yo tenía una medalla así que había encontrado y era mi amuleto de la suerte. Me inventé mi dios. Como yo estaba sentado en el trono de mi vida, yo invento mis dioses. Entonces mi dios ese me traía suerte y me protegía y cada vez que quería jugar a la quinera le preguntaba qué número iba a salir. No le pegué nunca. Exacto. Nunca fui bueno para eso. En cambio nosotros que tenemos la cosmovisión correcta, ¿quién está sentado en el trono de nuestras vidas? Jesucristo está sentado en el trono de nuestras vidas. Esa es la cosmovisión correcta. Cuando Jesucristo está sentado en el trono de nuestras vidas, ¿qué nos dice? Tenés que amar, tenés que hacer amor. Entonces todas las cosas se empiezan a poner en orden. Ya yo salgo a amar, mis hijos no salen lastimados. Yo salgo a amar, mi esposa no sale lastimada. Yo salgo a amar, mis vecinos no salen lastimados. No tenés que robar. Como yo ya no robo, entonces mi testimonio no es lastimado. Entonces todas las cosas empiezan a andar correctamente. Mi salud empieza a andar mejor y todo empieza a andar en orden. Flechita, ¿no? Sí. Todo flechita porque es todo orden. Cuando Dios está realmente
sentado en el trono de nuestras vidas, todo empieza a manejarse en orden. Podrá venir mi pareja que tiene al yo sentado ahí y querer destruir mi orden, pero como yo soy inmune, porque Dios es el que está sentado en el trono de mi vida, no soy yo, no reacciono. Porque Dios no me dice que yo tengo que reaccionar. Dios me dice que yo tengo que amar. Entonces cuando viene con gritos y todo, yo no me pongo en la discusión de a ver quién tiene razón. Yo lo que hago es... ¿Qué se le va a pasar? Amo. Cuando mis hijos vienen y yo los quiero matar y cazar del cogote, ¿qué hago? Amo. Paro, me freno. El que está sentado en el trono de mi vida me dice cómo yo tengo que actuar. Y si yo le hago caso, autoridad, si yo dejo que el que está en el trono de nuestra vida empiece a moverse en la autoridad de mi vida, todas las cositas se empiezan a acomodar. De a poquito, no es fácil, a veces hay muchas consecuencias. Son muchos años de haber hecho las cosas mal. No podemos directamente sentarte y arreglarme todo. No. Se sienta en el trono de nuestras vidas, nosotros vamos cambiando, y va a empezar a actuar en poner todas las cosas en armonía y en orden. En el tiempo. Por eso es importante no abandonar, no irnos al mundo, no dejar la iglesia, no dejar de congregarnos, no dejar de orar, no dejar de leer, no dejar a Dios. Porque cuando esto va así, lamentablemente Satanás enseguida trata de empezar a buscar un lugar para el yo. Entonces el yo, cuando todo va bien, es parte de todo esto. Y el yo entra en el círculo de la armonía. ¿Y si entra Satanás? Cuando entra Satanás, empieza a ponerlo al lado del trono. Y de repente, ¡pac! Lo descarta este y me vuelvo a sentar yo. Entonces todo el orden que habíamos conseguido, todas las cosas que se empezaron a acomodar en nuestra vida, otra vez se vuelve a hacer un desastre. Y como todas estas cosas estaban tan acomodaditas, limpias y ya poniéndose en orden, se empiezan a romper y nuestra vida termina peor que la de antes. ¿Se va entendiendo? Amén. La cosmovisión correcta sería Dios sentado en el trono y yo simplemente obedeciendo. Obedeciendo, obedeciendo, obedeciendo a Dios. Yo noté entonces que la cosmovisión correcta se manifiesta en mi carácter, en mi temperamento y en mi testimonio. Como ejemplo, ¿no? Como ejemplo, claro. Ahí es donde se empieza a manifestar esas cosas. Es cierto. Nosotros tenemos que tener cuidado con eso, de la cosmovisión correcta. Por eso cada vez que vos te vas de la iglesia estás desperdiciando, tenés que empezar de cero. Porque te sentaste vos de nuevo. Cada uno tiene sus propios demonios, que los ataca de forma particular. Puede ser el egocentrismo, puede ser la depresión, puede ser la enfermedad, puede ser el humor, el carácter. Apenas yo aflojé un poquito, se vino a sentar de nuevo y a la lona toda la paz y armonía que habías conseguido hasta ese momento, se fueron al tacho. Y tenés que empezar de nuevo. Y cada vez te va a costar más empezar de nuevo. Dice la palabra de Dios que un demonio salió, ¿se acuerdan ese versículo? A ver quién me lo dice. Un demonio salió. Y entró siete peores. Bien. Un demonio salió y dijo, bueno, anduvo por ahí dando vueltas, dijo, volveré a la casa. Limpia, barrida, todo. La encuentra limpia y barrida. ¿Y qué hace? Llama 7 más. 7 más. Ahora yo pregunto. 7 más. Vengo a la iglesia de nuevo, barro la casa de nuevo y me voy otra vez a la iglesia. Otra vez los demonios vienen y encuentran y los otros 7 se fueron o todavía están adentro. Están adentro. O sea, 7 más 7. 14. Me voy de nuevo, vuelvo de nuevo. 14 más 7. 21. Un montón. Más 6 religiones. Un montón. Por eso cada vez te va costando más volver a la iglesia. Por eso cada vez que te apartás te cuesta más. Porque cada vez los demonios van creciendo, se van haciendo más fuertes, se van agarrando y te van corriendo el tronito, te lo van tirando y vos no te das cuenta porque se quedan ahí calladitos. Ya sabe que vas a correr a Dios. Entonces no es que enseguida te van a atacar y vas a decir, estoy endemoniada, salgo corriendo, sáquenme los demonios, sáquenme los demonios. No, los demonios saben y se quedan quietitos.
meten una puntita, un cuchillito así, En al ciertas corazón directo. circunstancias salen. Y- En ciertas circunstancias. Después llega un momento donde ya está todo tan acomodado y ya venís y ya eso se va limpiando y ahí van saliendo. Pero mientras tanto están escondidos abajo del trono, ahí se quedan quietitos. Eso es lo que no entendemos. A veces pensamos que estamos luchando contra 7 demonios, no. Si vos sos una persona que vas y venís, vas y venís, vas y venís, cada vez van entrando más y más poderosos. Legiones. Ahí está, qué grande, Gustavo. Bien. Lucas 11. ¿Cómo te voy a extrañar? Estábamos bien. Lucas. ¿Cómo lo vamos a extrañar? 11, 24 al 26. Así que te lo. Ah, bueno. Deja esa hojita, ¿no? Para poder pasar lista. Sí. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa, de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y abandonada. En orden. Pero vacía y abandonada. Eso quiere decir que ahí no hay llenura del Espíritu Santo, no está viniendo bien a la iglesia, no está cumpliendo. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Terminamos siempre peor. Ordenamos la casita, Dios la quiere ordenadita, y nosotros no sabemos por qué, porque nuestro yo todavía está bien sentadito ahí, empieza a destruir todas las cosas. ¿Sí? Bien, cerremos con esta página. Vamos a ver, ¿dónde? Quedaste en los principios, sí. Fue el principio de la vanagloria y exaltación propia. No. Acá Sin Satanás. embargo, es posible que en nuestras obras estemos con Cristo en la doctrina a la vez que con Satanás en los principios. Bueno, con Satanás en los principios. Acá. ¿Cuál vil? Sí, ahí. Esa misma. Ahí Sí. sí. ¿Cuál vil de nuestra parte es suponer que en tales condiciones hacemos la obra del Señor? Tenga bien fijarse que el enemigo de nuestras almas no tiene temor de que prediquemos la palabra de Cristo, pero cuando teme que estemos sujetos a la autoridad de Cristo. Los que servimos a Dios jamás deberíamos servir según el principio del enemigo. Cada vez que operamos de acuerdo al principio de Cristo, el del enemigo se desvanece. Satanás todavía es un usurpador, pero será derrotado en el tiempo del fin del Apocalipsis. Si de veras queremos servir a Dios, debemos purificarnos completamente del principio de Satanás. ¿Cuál es el principio de Satanás? La rebeldía. Muchas veces decimos, cuando me santifique voy a servir a Dios. No, no es el problema tu santificación. Tu santificación viene en el camino mientras estás sirviendo a Dios. Lo que tenés que decir es, cuando me sujete, voy a servir a Dios. Cuando deje mi rebeldía de lado, voy a servir a Dios. ¿Van entendiendo? ¿Le gusta? Vieron que es bastante complicado entender. Sí. Viene pesadito. La autoridad, controversia del universo. Leemos esta hojita. Dice, la controversia del universo se centra en quiénes tendrá la autoridad. Y nuestro conflicto con Satanás es el resultado directo de atribuírsela a Dios. Nosotros decimos que Dios tiene toda la autoridad y el mundo se nos pone de cabeza. Nosotros decimos, Dios no quiere el aborto, ¿y cómo se pone el mundo? De cabeza. Principio satánico. Para mantener la autoridad de Dios, tenemos que someternos a ella con todo nuestro corazón. Es absolutamente imprescindible que tengamos un encuentro con la autoridad de Dios y que poseamos un conocimiento básico de lo que ella es. Dios se ha propuesto manifestar su autoridad al mundo por medio de la iglesia. La autoridad de Dios se puede ver en la coordinación de los diversos miembros del cuerpo de Cristo. Acá en el cuerpo de Cristo se ve claramente lo que es la autoridad de Dios. Dios usa su máximo poder para mantener su autoridad.
Por consiguiente, su autoridad es lo más difícil de resistir. Antes de que un hombre pueda someterse a la autoridad delegada de Dios, tiene que conocer primero la autoridad inherente de Dios. Por ejemplo, tenemos al apóstol Pablo. Él quería destruir a la iglesia, hasta que ese día que tuvo su encuentro con la autoridad de Dios. Inmediatamente cayó al suelo y reconoció a Jesús como Señor. Después de eso, pudo someterse a todas las instrucciones de Ananías. Le dio en Damasco, pues Pablo había tenido un encuentro con la autoridad de Dios. En el mismo momento en que fue salvo, conoció tanto la autoridad de Dios como la salvación de Dios. ¿Cómo habría podido Pablo, siendo una persona inteligente y capaz, escuchar las palabras de Ananías, un desconocido hermanito a quien se le menciona una sola vez en la Biblia? Si no hubiera tenido un encuentro con la autoridad de Dios, si no se hubiera encontrado con la autoridad en el camino a Damasco, jamás había podido someter a ese hermanito en la ciudad. Pablo, conocemos la historia, ¿no? Sí. Pablo va con toda la autoridad de los líderes religiosos a destruir a la iglesia y se le presenta al Señor Jesús en el camino. Cae al suelo, queda ciego, lo llevan a Damasco, está 3 días ciego. Muchos dicen que ese fue el momento donde Dios habló con él y lo ministró. Y de repente Dios le dice a un hermanito, que se lo nombra solamente una sola vez, Ananías, que le dice que vaya, que lo va a encontrar a Pablo y que iba a orar por él y iba a recibir la vista. Ananías se sujeta a la autoridad de Dios, primero no quiere, le dice que me va a escuchar a mí este tipo que es un asesino. Dios le dice que vaya, que él está orando, y ya le había mostrado que iba a ir. Y va un hermanito cualquiera, viene y te dice una palabra tremenda de parte de Dios. Aquellos que no hemos vivido ese encuentro con la autoridad de Dios, descartamos la palabra del hermanito enseguida. Decimos, ¿qué me vas a hablar vos si vos no tenés estudio? ¿Qué me vas a hablar vos si no tenés ningún título en la iglesia? Cuando uno conoce la autoridad de Dios, se da cuenta de que Dios puede usar a cualquiera para traernos su palabra. Amén. Lo usó Ananías. Ananías fue, le dijo a Pablo, recibirá la vista, y enseguida lo escuchó y recibió la vista. Pero para eso tuvo que tener ese encuentro con la autoridad de Dios. Cuando nosotros terminemos este curso, espero que entendamos que Dios derramó su autoridad sobre muchas personas y que nos van a traer palabras, y cada vez que alguien predica de acá está hablando de parte de Dios, con la autoridad de Dios, y esa palabra es para transformar nuestra vida. Cuando nosotros nos vayamos de este curso, cuando terminemos este curso, espero que podamos entender eso y nos vayamos transformados cada vez que vengamos a un culto, a recibir palabra de Dios. Porque es Dios mismo el que nos está hablando. Quizá vos decís, no, pero esto no me gustó. No te tiene que gustar. Nosotros no venimos acá a buscar palabras que nos gusten. Nosotros acá no venimos a que nos soben la espalda. Nosotros acá no venimos a que nos caprichen, nos cumplen los caprichitos. Nosotros venimos acá a escuchar la palabra de Dios, a someternos bajo la autoridad de Dios. Y muchas veces la autoridad de Dios va en contra de la nuestra. Nosotros queremos hacer otra cosa. Y Dios nos confronta, nos endereza y nos proyecta. ¿Sí? Porque nosotros allá en Montegrande teníamos un logo, un eslogan. Nosotros allá en Montegrande con el pastor Alfredo siempre decíamos, Dios solamente quiere que seas feliz. ¿Sabías eso? Dios solo quiere que seas feliz. Nada más. Dios no quiere que vos dejes de pecar, Dios no quiere que vos te santifiques, Dios quiere que vos seas feliz. Ahora, para poder llegar a ser feliz, tenés que dejar de pecar, tenés que santificarte. Son consecuencias lo que vos tenés que hacer para llegar a un punto. El punto es que vos seas feliz. Dios creó a Adán y Eva, hizo un hermoso jardín y los puso ahí en el medio. Ellos estaban re contentos hasta que pecaron. Una vez que pecaron se les vino el mundo abajo. Pero Dios quería que Adán y Eva sean felices. ¿Quién le rompió esa felicidad? El pecado. Cuando Dios dice no peques, no es porque a Dios lo va a tocar. No es que Dios de repente va a empezar a perder poder. No es que Dios se va a caer de su trono. No es que se le va a caer una uña del pie.
Cuando Dios te dice no peques, es porque sabe que ese pecado va a destruir tu felicidad. Por más que la felicidad de nosotros es espontánea, vas a perder el gozo, en cierta forma. Porque por ahí el pecado te trae felicidad, no te trae gozo. El pecado te trae felicidad, no gozo. Sí, algo pasajero. La felicidad es pasajera, el gozo es eterno. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con eso, no quedarnos con el gozo, no quedarnos con la felicidad, sino con el gozo. Por eso el eslogan que teníamos allá es que Dios solamente quiere que seas feliz. Por eso todo lo que está en la Biblia puesto es para evitar que vos seas infeliz. No tenemos un Dios de prohibiciones, tenemos un Dios que nos cuida. Y si te dice no metas los dedos en el enchufe, no es porque a él le interesa ahorrar en la electricidad. Es porque sabe que la patada te la vas a comer vos. Me volví a perder. No sé el nombre. Esto nos muestra. Esto nos muestra, ahí está. Esto nos muestra que quien ha tenido un encuentro con la autoridad trata simplemente con ella y no con el hombre. Cuando Pablo se presentó delante de Ananías, no vio a Ananías, vio a la autoridad que revestía a Ananías. Lo vio el Señor en Ananías. Amén. Nosotros tenemos que aprender a ver eso, a ver de qué está revestido esa persona que viene a hablar con nosotros, que está revestido del Señor, de la autoridad del Señor. Quería complementar algo, viste, con lo que vos decías de Ananías, Sí. que Dios lo usó como un instrumento, a pesar de que Ananías no era alguien por ahí visible ante el pueblo, una persona por ahí de renombre, ¿no? Reconocida por ahí, claro. El episodio de Naamán, ¿no? Que el Señor usó a una muchacha, Sí. ¿no? Con el propósito de que Naamán, bueno, acá dice, ¿no? Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria, ¿no? Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Ahí había un problema en Naamán. Y dice, y de Siria habían salido bandas armadas, se había llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta muchacha dijo a su señora, si rogase mi señor, o sea, si rogase Naamán en este caso, ¿no? Al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y bueno, luego dice el versículo 4, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así ha dicho Jehová, una muchacha que es de la tierra de Israel. Bueno, y ahí continúa, es muy largo, ¿no? Pero bueno, todo comenzó con una muchacha, ¿no? Jovencita, que Dios la usó con una palabra, ¿no? Que vino de parte de Dios, para que precisamente se cumpliera ese propósito sobre la vida de Naamán. Claro, una persona totalmente desconocida y Conocida. que no sabemos por qué Naamán le prestó atención tampoco, ¿no? Claro, Pasa ¿quién que podría Naamán, haber dicho, ¿y esta muchachita quién es? No la conoce. pasa que estaba desesperado. Sí. Tenemos que aprender a escuchar a la gente que viene revestido de Dios, ¿no? Amén. Esto nos muestra que quien ha tenido un encuentro con la autoridad trata simplemente con ella y no con el hombre. No miremos al hombre, sino solo a la autoridad de que está revestido. Quizá no te guste como yo me he visto. Quizá vos digas, este tipo usa corbata, traje. Viste que a veces, ahora no, pero últimamente antes se usaba eso. Mucha gente no quería seguir a cierto pastor porque no usaba corbata. Teníamos problemas en nuestra iglesia donde yo estaba. Sí. Claro, que el pastor usaba corbata. Entonces los jóvenes le decíamos, pastor, ya no se usa la corbata. Y él decía, no, pasa que hay hermanitas que por ahí están acostumbrados a la corbata. Entonces la gente se fijaba si tenía o no tenía corbata para hacerle caso o no hacerle caso. La religiosidad. Sin entender lo que estamos estudiando hoy. Nosotros tenemos que aprender a ver más allá de lo que ven nuestros ojos. ¿Sí? Bien. No obedezcamos al hombre, sino a la autoridad de Dios en el hombre. De esta manera, ¿cómo podremos saber qué es la autoridad? Estamos en el camino equivocado si antes de obedecer a la autoridad nos encontramos primero con el hombre. ¿Se entiende? Si miramos primero al hombre en vez de ver la autoridad de Dios en el hombre, jamás les prestaremos atención a ese hombre. Lo opuesto es el camino correcto. Entonces, no importará quién sea el hombre. Los que somos tan justos, según nuestra propia opinión, y sin embargo tan ciegos,
necesitamos tener a lo menos una vez en la vida un encuentro con la autoridad de Dios, para que seamos quebrantados hasta la sumisión y comencemos así a aprender la obediencia a su autoridad. La mayor de las exigencias que Dios impone al hombre no consiste en que lleve la cruz, sirva de ofrenda o se niegue a sí mismo. La mayor exigencia es que obedezca. Para que se manifieste la autoridad debe haber sumisión. Si ha de haber sumisión, es necesario excluir el yo. Pero según nuestro yo, la sumisión no es posible. La sumisión solo es posible cuando uno vive en el Espíritu. Esta vida en el Espíritu es suprema, expresión de la voluntad de Dios. No podemos tener sumisión si no vivimos en el Espíritu. Para nosotros, para el ser humano común y corriente, es imposible pensar que hay alguien sobre su cabeza. Yo trato de explicarle a un inconverso que tenemos un pastor, que nosotros nos dice tal día lo necesito, nosotros tal día estamos acá. Se puso un día domingo para que tengamos culto y nosotros estamos acá. ¿Y ese quién es para que te mande? Te dice el mundo enseguida. Les cuesta entender que nosotros tenemos una autoridad, que nosotros estamos bajo su autoridad y nos sometemos voluntariamente. Nadie nos obliga. Nosotros voluntariamente decidimos someternos a la voluntad del pastor. El pastor dijo, tiene que estar acá en el curso hoy. Y los veo acá hoy. Eso es someterse a la voluntad de él. Nadie los obligó, pero entendieron de que esa autoridad de parte de Dios iba a traer una bendición si me someto a esa autoridad. Y cada vez que nosotros estamos sometidos bajo la autoridad, vamos a ser bendecidos. Porque es como un paraguas. La autoridad es como un paraguas que frena la lluvia que va a caer sobre nosotros. Esa lluvia ácida, fea, primero se la va a comer la autoridad y después yo que estoy abajo. Protegido bajo esa autoridad. Ahora, si yo decido hacer lo que yo quiero, me voy a comer todo lo que Dios no quería que nos comamos. Nosotros tenemos que aprender a vivir sujetos al pastor primero, a los diáconos, a los ancianos, a los líderes. Y algún día, cuando el Señor me llegue a ese lugar, a esa posición, voy a tener gente que va a tener que estar sujeta. Y yo voy a saber cómo cuidarlos. Porque yo ya estuve sujeto a alguien. Ahora, si yo no estoy sujeto a nadie y hago lo que yo quiero, ¿cómo voy a saber después de guiarte a vos que vas a estar sujeto bajo la autoridad? ¿Se entiende? Nosotros tenemos que aprender a vivir en autoridad, a someternos a esa autoridad, a que esa autoridad tenga dominio sobre decisiones que nosotros no queremos tener. Porque es fácil vivir sometido a las cosas que sí nos agradan. Ahora, cuando esas cosas no nos agradan, ¿qué hacemos? Cuando esa autoridad nos dice cosas que no nos gustan. ¿Y vos qué te metés? Lo primero que decimos. El yo. Claro, y ahí saltó el yo. ¿Y vos qué te metés? ¿Y vos quién sos? Claro, ¿vos qué sabes? ¿Vos qué sos? Yo voy a hacer lo que quiera. Yo voy a hacer lo que quiera. Yo soy libre. Ni mi marido me manda. Ni mi marido me manda. Vas a mandar vos. Ahí está el tema. Ahí está el tema. Y ahí hay muchas equivocaciones que soportaremos las consecuencias. Y eso trae consecuencias. Y esas consecuencias, pues venimos corriendo a la iglesia y pensamos que en 2 oraciones se van. Y no es así. Pensamos que el pastor tiene la varita mágica de Harry Potter y trin, 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 ¡plá! Salí, no tenés malas consecuencias, sos feliz para el resto. No. Como dijo el pastor Gustavo, no lo hagas más. Hermanitos queriendo agarrarse a trompadas. ¿Dónde me metí? Por rebelde, bancate las consecuencias, anda a pedir perdón. Bien. En el nombre de Jesús. ¿Ves? Esas consecuencias están ahí, ¿eh? Son bravas. Después hay muchas otras el peores. pastor y no hacer nada. Eso es lo más triste. Ahí no estaba bajo la cobertura de Dios el pastor. Claro. Porque si te quería agarrar a trompada con una oveja, ¿qué pasó acá? Estaba el Salí yo muy corriendo sentado. de ese lugar. Muy sentado en el trono estaba el yo Corre sentado. por tu vida mientras haya tiempo, dice la palabra. Y como dijo el pastor Gustavo, no vaya.
Bueno, pero eran bíblicos, porque mejor es dar que recibir. Sí. Estaban dando ahí como podía. Si nos invitan a predicar ya sabemos a dónde apuntar, ¿no? Ay, pero no lo hagas más. Muy bien. O sea, mientras nosotros vivamos bajo autoridad, vamos a ser bendecidos por Dios. Amén. Así que tenemos que aprender a sentarlo a Dios en el trono de nuestra cosmovisión correcta y salir nosotros. Cada vez nosotros nos queramos volver a sentar en el trono. Ahora están advertidos. Ahora están advertidos. El difícil es sacar el yo. Ahora no hay que dejarlo sentar más al yo en el trono de nuestra cosmovisión. O sea, todos los días es una guerra para sacar el yo. Todos los Y días. yo quería que me quede a dormir, dije, no me voy a dormir, Bien. venía a trabajar cansada, me voy a bañar, voy a tomar un mato, voy a esperar a mi hermana. Casa y se me me voy. levantó Bien, para el goce bien. y Y yo decía, anda a dormir, no. Y dije, ¿Y aprendiste algo hoy? sí, la verdad que sí. Muy bien, esa es la Le idea. agarró miedo, ella no quería, le agarró miedo cuando le dije, porque dice taller de líder, yo no tengo nada de líder, es para No. aprender. ¿Cómo que? No, es que yo pensé que bueno, que uno iba a venir a estudiar para que pastores, Dios mío, decía yo, ¿viste? A eso, como ese líder, dice, ay, yo dije, Dios mío, no quiero. Y eso, este es el Y denso. después decía, Dios mío, qué desobediente que soy. Este es medio denso. El próximo va a ser mucho Después, mejor. el Va a ser más domingo que divertido. pasó, que estaba hablando al pastor eso, no tengas miedo. Ujú. Esa palabra a mí me llenó, entonces eso me hizo Gloria a Dios. venir a no tener miedo a la palabra. Así que, No tengas miedo porque vos sos una líder en tu casa. Así que tenemos que aprender a liderar. De buena manera. De buena Si somos manera. líderes de buena manera, corregirnos. Y sí, dejarnos corregir. Dejarnos corregir por la palabra de Dios. Amén. 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 Menos 20 ya. Wow. Vamos cerrando. muy bueno. Bueno. ¿Aprendieron algo? ¿Entendieron algo? Sí. La verdad no vamos a llegar. Yo todo esto lo quería dar en un solo día. No ibas a Todo poder. esto. Es que no vamos a ¿De qué? aprender. No iban a entender mi cabeza. Yo quería hacer un taller. Yo Es que tu hermano primero así de a poco es que no entre bien. Entonces la semana vamos practicando esto, y después la semana lo otro. Mi idea era dar un taller un solo día. Ir a una quinta, alquilar una quinta, Ah, mirá. estudiarlo a la mañana y 2 talleres más a la tarde. Ya sabía. No va a hacer más nada. ¿Cómo hacemos para Pero Ah, el no. que se- Problema de Que no quiero ser inteligente. Ahora me agarra el yo. No quiero ser inteligente. No, viste, te extrañó Gustavo a nosotros, ¿no? ¿Qué pasa? Que no traje mate. Sí, va a haber un matecito. No sé, me Está van a llevar La una... pava. Chao. Tiene que estar, sí. ¿Sí? Para el próximo. unos ¿La pava eléctrica o hay No, ¿Se vas. gustó? No estás enchufado. Toma que la lleve para allá. unos sanguchitos. Chao a todos. Chao, nos vemos. Gracias por estar, ¿eh? Te esperamos mañana. Mañana. Pues, ¿podemos orar? ¿Para cerrar? Sí. Por favor. Amado Dios, Padre de la Gloria, te damos muchas gracias por esta oportunidad, esta apertura, Señor, de estudio que hemos podido compartir en tu presencia. Señor, gracias por esto que nos has hablado de autoridad, de sumisión, de que tenemos que respetar las autoridades puestas por ti, Señor, respetar a ti primeramente, respetar a nuestro pastor, a los líderes, Señor, para vivir en bendición, como dice tu palabra. Señor, gracias por la vida de nuestro hermano Bet, Señor, que ha apartado este tiempo para poder enseñarnos. Bendice su vida, bendice su casa, su familia. Señor, gracias por la vida de mis hermanos también, Padre. Gracias porque creemos que hay mucho más, Señor, para seguir aprendiendo, Señor. Esto es apenas el comienzo de grandes cosas que vamos a almacenar en nuestra vida para poner por obra en nuestro diario vivir, Señor. Gracias te damos, Señor, y te pedimos que nos acompañes de regreso a nuestros hogares, así como has guardado nuestro salir, guardes nuevamente nuestro entrar. Señor, te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza y te pedimos tu ayuda, Espíritu Santo, para poder verdaderamente practicar estos principios que están escritos en tu palabra, Señor, porque queremos vivir en obediencia, queremos vivir conforme sea tu voluntad, Señor. Quita de nosotros el egocentrismo, quita de nosotros la vanagloria, arranca de raíz, Señor, ese pecado que está alojado en la profundidad de nuestro corazón y que no nos deja avanzar hacia el propósito tuyo, Señor. Te damos muchísimas gracias. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor.
vemos mañana, 10 de la mañana. Sí, yo estaba así lo mismo, me encantó. Re práctico encima, mirá, es hermoso encima. La botella así, la botella de... No sé, crochet. La botella y crochet.